Vamos a irnos a 2 de Samuel capítulo 11, hermanos. 2 de Samuel 11. Y hoy, hermanos, pues voy a hablar de un tema, hermanos, que todos nosotros sabemos de este tema porque es algo tan común en este tiempo como es el adulterio. Y aquí nosotros vamos a ver, hermanos, un tiempo cuando David cayó en adulterio. Y el tema de hoy está titulado ¿Por qué cayó David en adulterio? Entonces, usted sabe que todo lo que está escrito en la palabra, el Señor lo dejó para que nosotros tomemos un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de los que están aquí están fuertes en el Señor, hermanos? ¿Usted se considera fuerte? ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí, por ejemplo, ¿verdad? Y mujeres de Dios, ¿verdad? Entonces, si usted es hijo de Dios, usted dice, no, pues yo soy hombre de Dios, soy mujer de Dios, ¿verdad? Y así es, hermanos. Pero David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia. Cuando Dios desechó a Saúl, ¿verdad? Que fue el primer rey en Israel, le dijo, ¿sabes qué? Dios se ha buscado uno mejor que tú, y ese era David. Pero David, hermano, comete un terrible pecado. No solamente adulteró, pero es una cantidad de cosas que él hizo, hermano. Y uno dice, bueno, entonces ¿puede un varón de Dios, una mujer de Dios, llegar a caer en adulterio? Y la respuesta es sí. Porque usted y yo tenemos que recordarnos, hermano, que el diablo no respetó ni siquiera al Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo lo tentó, hermanos. Y si lo tentó a Él, te va a tentar a ti y a mí. O sea, no nos va a respetar a ninguno. Y el Señor dijo, si a mí me llamaron diablo, ¿qué no harán con ustedes? Entonces, si no respetó al Señor, a ti tampoco te va a respetar. Entonces, nosotros ya sabemos que tenemos un enemigo. Todos los que estamos aquí sabemos que tenemos un enemigo, un adversario que se llama Satanás. El propósito de él es que tú no sigas al Señor, que caigas en pecado, que se muera tu vida espiritual. Si él pudiera, hermanos, a nosotros tomarnos en sus manos, nos destruiría, nos haría pedazos, hermano. Yo quiero que tú entiendas esto, hermano, porque a veces nosotros nada más pensamos en el diablito de la lotería, ¿verdad? El que va con un tridente en su mano, en un símbolo del mal, pero él es alguien terriblemente malo, asesino, homicida, mentiroso, padre de mentira. Y él va a usar cualquier cosa que esté a su alcance, aparte de nuestras debilidades que nosotros tenemos. Entonces él va a tratar de todas maneras de detenernos a nosotros, de que tú no leas la Biblia, hermano, de que tú no te congregues, de que tú no ores, de que tú no seas fiel a tu cónyuge. De todas maneras va a tratar. Y nosotros tenemos que reconocer esto, hermano, que hoy, por ejemplo, las imágenes impuras están metidas en todos lados, hermano. Usted abre el internet y siempre mira algo sugestivo, algo sensual o algo abiertamente sexual. A veces no están todas las imágenes, pero aún así le dice, pero si quieres ver todas las fotos completas, hazle clic aquí. Y el internet se ha vuelto en algo tan secreto, hermano, que usted dice, pero que lo bueno es que aquí no están los hermanos, aquí no están mis padres, aquí no está mi esposa o mi esposo, aquí puedo ver. Y déjeme decirle, hermano, que antes se creía que los hombres eran, por ejemplo, los que miraban mucha pornografía. Ahora eso ya cambió, hermano. Ya cambió. Las mujeres se están volviendo tan adictas a la pornografía como los hombres. Y la pornografía es más sucia todos los días. Y las imágenes, hermano, que hace 20 años, hace 30 años, no se podían transmitir por la televisión a horarios familiares, hoy, hermanos, salen en anuncios de hamburguesas. Y es verdad, usted ha visto esos anuncios de Carl's Jr., creo que son, hermano. Son tan sugestivos, hermano. Usted no tiene que tener mucha imaginación para darse cuenta que lo que están proyectando una imagen sexual. ¿Qué tiene que ver una hamburguesa con una muchacha casi desnuda? Nada, ¿verdad? No tiene nada que ver. Entonces, pero así lo proyectan, y la manera como muerde la hamburguesa, como se para, como hace un montón de cosas, es sugestivo y ya le echa la mente a volar. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, hermano. Sale un programa de deportes y dice, vamos a hablar, a ver, ¿cómo están los deportes?
y las presentadoras de los deportes salen casi desnudas. Entonces, usted mira todo este tipo de cosas y estamos siendo bombardeados constantemente, hermanos. Constantemente con imágenes sensuales. Esas cosas están así. El tráiler que tenemos aquí en la iglesia, hermano, tiene unos pies ensangrentados con un clavo en los pies. Una mano que tiene un clavo en los pies. Y la gente se escandalizó en el Swami, en muchos lados, hermano. Una vez fuimos a México, yo pensaba que nos estaban diciendo adiós, hermanos. Porque me tocaban ahí la bocina del carro. Y yo decía, sí, Dios te bendiga. Pero yo no me daba cuenta que me andaban insultando. Yo decía, ¿pero por qué será? Porque iba ganando el tráiler. Porque iba una imagen, algunos dijeron, esas imágenes son demasiado fuertes, ¿por qué las sacan ustedes a la luz? ¿Por qué las sacan donde hay niños? Pero déjenme decirle, hermano, que la pornografía no ha respetado nada. Las tentaciones son cosas extraordinarias. Lo que estamos viviendo en estos días es tremendo, hermano. Entonces, el enemigo de nuestras almas no descansa, hermanos. De pronto nos deja tranquilos un rato. Si usted se da cuenta, hermano, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, dice que Jesús le resistió al diablo y el diablo lo dejó por un tiempo, dice. Y entonces, si lo hizo así con el Señor Jesús, también lo va a hacer contigo y conmigo. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el adulterio. Es más, el adulterio, hermano, en la Escritura conlleva la pena de muerte. O sea, es un pecado digno de muerte, para que usted y yo entendamos, hermano. Uno de esos pecados, cuando decía, cuando encuentres a alguien adulterando, el adúltero y la adúltera, los dos, ambos tienen que ser apedreados, ambos morirán, su sangre será sobre ellos. Imagínense que estuviera en efecto esa ley el día de hoy, hermano. No está en efecto, pero el día de hoy, hermano, estaba leyendo unas encuestas y decía, hermanos, que el 78% de hombres y mujeres, variaba como el 78, el 75, decían, si a mí no me cacharan en el acto, yo sí cometería adulterio. O sea, no hay temor de Dios, ¿verdad? Es más bien temor de que se vaya a descubrir quién soy. Entonces, ese tipo de cosas son los que está pasando. Mucha gente admite y dice, sí, yo he tenido, es más, hermano, los psicólogos, muchos psicólogos dicen, es bueno tener una aventura cada 7 años, dice. Yo iba oyendo un programa, hermano, de una psicóloga y llama a este hombre, está afligido. Fíjese, hermano, el hombre tiene remordimientos y dice, sabes que yo me siento muy mal porque le fui infiel a mi esposa. No te preocupes, mi amor, le dice, no te preocupes. Es más, estudios psicológicos han demostrado que es sano tener una aventura cada 7 años. Sí, pero yo amo a mi esposa. No te preocupes, mi amor, le dice. Le fortaleció las manos al pecador y al final él dice, ¿de veras, doctora? Ay, pues muchas gracias. Gracias a Dios que la tenemos a ustedes. Pues ese tipo de cosas son los que se ve hoy, hermano. Y déjenme decirle, hermano, ustedes conocen a ese Pac-Man. Una ruedita que tenía boca y se comía las cosas. Y parece, hermano, que así es como va el mundo, hermano, comiéndose a todo lo que aparece a su paso. Pero si usted es hijo de Dios, hermano, usted resiste aquello. Se dice, bueno, eso será en el mundo, pero yo conozco la Biblia, yo conozco el camino de Dios y sé que esto no es correcto. Y es más, hermanos, Jesús lo llevó más allá. Él dijo, hermanos, el Señor Jesús hablando del adulterio, Él dijo, ustedes oyeron que fue dicho, porque los maestros de aquel tiempo, hermanos, ellos se iban solamente al hecho. Si usted comete el adulterio en sí, o sea, si usted se acuesta con alguien que no es su esposo o su esposa, decían ellos, eso es adulterio. Pero Jesús dijo, no, fíjense que no. Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho eso, pero yo les digo que cualquiera que mira codiciando, ya adulteró en su corazón. Entonces usted entiende que esto nos lleva a otro nivel, hermano, de una relación real con el Señor. Porque el Señor nos llama a nosotros a la santidad y dice, sean santos en toda su manera de vivir. También dice el Salmo 33, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces la Biblia habla siempre de la integridad, pureza, de la santidad, y eso son cosas que el Señor valora. O sea, no es solamente, hermanos, de que nosotros vivamos como santulones, sino que vivamos como gente santa, que se aparta del pecado.
Entonces, hay muchas cosas, como te decía, el programa de deportes, y tú dices, bueno, yo lo voy a dejar porque yo quiero saber cómo va mi equipo. Pero si tú estás viendo cosas impuras, mire, hermano, nosotros, yo no sé qué nos pasa a nosotros, pero bueno, esto lo estoy dando en la introducción porque todavía no hemos entrado aquí, ¿verdad? A todos. Pero a veces hay mujeres y hombres cristianos que en Facebook tienen unas fotos tan peladas, hermanos. Espero que no sea mala palabra para usted en México. Descarados. Completamente. Es más, hay hombres y mujeres casados, cristianos, que usted en su perfil dice que son solteros. Dicen que son solteros. Por si acaso, se pueden tirar una canita al aire. Entonces, eso es serio, hermano. Eso es serio. Porque el matrimonio es una institución que Dios creó, hermanos. Hombre y mujer de por vida. Él creó esa institución. Y para el Señor es abominable el adulterio y el divorcio. No le gusta al Señor el divorcio. Sé que hay ocasiones, hermano, donde hay situaciones terribles. No estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando que el plan perfecto de Dios es permanecer fiel con una sola persona de por vida. Entonces ese es el tipo de consejos que le vamos a dar a Carlos y a Sarita y a todo el que se case. Aunque aquí hubiera alguien que tiene 50 años de casado, el mismo consejo hay que darle, lo mismo. Porque los viejos también se están divorciando, hermano. Los viejos dicen, mire, yo no me he divorciado de esta por los hijos. ¿Por los hijos? ¿Por los hijos no te has divorciado? No porque no tienes temor de Dios, no te has divorciado. Entonces, usted entiende cómo son las situaciones, hermano. Entonces, mire, hermano, vamos a leer este pasaje de la Escritura que está en 2 de Samuel capítulo 11. Y aquí en 2 de Samuel usted va a ver, hermano, cómo David se convierte en un hombre, hermano, que actúa con una bajeza, con un descaro, hermano, con tanta maldad, con tanta hipocresía. Un hombre que era un hombre de Dios, hermano, pero cae, hermano, en lo más bajo, en lo más vil, hermano, en lo más ruin que una persona puede caer. Hay cosas que la Biblia dice específicamente sobre el adulterio, y una de ellas dice, el que comete adulterio corrompe su alma. ¿Usted entiende lo que es eso, hermano? Bueno, entonces dice así, hermano, dice aquí, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, dice. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea que estaba lechado, ¿verdad? Y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Esos dos nombres, yo quiero que usted los subraye o los tenga ahí en cuenta, porque estos hombres, hermano, eran muy importantes. Eran hombres fieles, leales a David, hermano. Hombres caballeros, hermano. Hombres de Dios, guerreros, hermano, tremendos. Él le dijeron, esta mujer es hija de Eliam y es mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, el marido, ¿verdad? Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, lo cual a él no le importaba en ese momento, hermano. Era pura hipocresía. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Pura hipocresía, pura mentira, hermanos.
Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Dice: ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: escuche, este era justo, hermano. El arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, que era el general del ejército, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana, te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer, pura hipocresía, pura mentira, hermanos, y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, es decir, los que estaban en lo más recio de la batalla. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab a David, Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro, lo que suelen arrojar desde el muro? Que esos eran piedras, eran aceite hirviendo, cosas así que les tiraban, hermanos. 21 dice: ¿quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto, que es lo que quería oír David. Fue el mensajero y llegando contó todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. O sea, daños colaterales, ¿verdad? Y a ver, ¿dónde estamos, hermanos? Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que lo rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué le pasó a David, hermanos? Hay varias cosas. Número uno, hermano, David faltó a sus obligaciones. Usted ve, hermano, cómo empieza la historia. Dice: sucedió en el tiempo que los reyes salen a la guerra, y David se quedó en su casa echado. Perdóneme que le diga así. Pero es lo que dice ahí, hermano. Se queda en el palacio, se queda en Jerusalén, cuando él, hermano, él no era rey por accidente. No habían elecciones en ese tiempo, hermano. Los reyes eran elegidos por Dios. David fue elegido por el Señor nuestro Dios. Él lo ungió. Cuando le manda al profeta, le dice: yo te ungí por rey sobre Israel, le dice. Y él cometió ese pecado. Ahora, hermano, usted sabe que cada quien tiene obligaciones, hermano. El rey tenía sus obligaciones. Dice: sucedió en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David se quedó en casa. ¿Cuál era el lugar donde tenía que estar David, hermanos?
Él tenía que estar ahí en la guerra. Esos eran unos enemigos que ellos, hermanos, los persiguieron y se metieron a la ciudad y cerraron la puerta. Ellos dejaron de perseguirlos. Dice, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. La guerra no es igual que como es hoy, hermano. La guerra, hermano, cuando ellos iban a una ciudad, por ejemplo, si iban en el invierno, era muy duro, hermano, porque tenían que estar en la nieve y no había comida. Entonces, en el tiempo que los reyes salen a la guerra era en la primavera. Ese era el tiempo en que el rey tenía que estar allá, no acostado en su cama, hermanos. Usted entiende, mire, hermanos, hay cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos que hacer. Todos los varones que estamos aquí, hermanos, nosotros somos líderes de nuestras casas. Nosotros somos pastores de nuestras casas y hay cosas que tenemos que hacer. Ayer, hermano Bello compartió un estudio tremendo con nosotros, hermano, a los varones que estábamos ahí. Y nos decía a nosotros, el hermano, que nosotros tenemos que tener metas en nuestras familias. Y que una de esas metas tiene que ser que la palabra de Dios tiene que ser levantada en alto y decir, esta es la regla de fe y de conducta. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Decía. Entonces nosotros tenemos ocupaciones. Hace unos años, hermano, yo estaba con más trabajo, ¿verdad? Tenía más trabajo, o diferente tal vez pudiera decir. Estaba dirigiendo el campamento de los hombres en ese tiempo. Estuve 8 años ahí. Yo le oré al Señor antes de llegar ahí, hermanos, porque es mucho trabajo. Estuve por 3 años como director y esos 3 años fueron muy difíciles. Yo estaba orando al Señor porque yo decía, yo quiero salir ya, pero uno tiene que moverse por la voluntad de Dios. Entonces me puse a orar, hermanos, y el Señor me habló por medio de un libro, hermano. Yo fui a una conferencia y me dieron un libro, un pastor, ¿verdad?, que él había escrito, y ese pastor se llamaba Stewardship, ese libro se llamaba Stewardship of Life, la mayordomía de la vida. Entonces él decía, miren, decía yo hago las cosas primeramente a las que Dios me ha llamado. Y entonces era bien sencillito el libro, hermanos. Y él decía, por ejemplo, decía, yo soy un hijo de Dios, tengo obligaciones como hijo de Dios. Yo soy marido, decía, tengo obligaciones como marido. Yo soy padre de familia, tengo obligaciones como padre de familia. Y yo soy pastor también. Otras cosas fuera de esto no son indispensables. Entonces, bueno, yo empecé y entendí cómo me habló el Señor. Y yo dije, bueno, yo también soy padre de familia, soy pastor, soy maestro. Y empecé a enumerar esas cosas. No me llamó el Señor para siempre quedarme ahí. Entonces yo hablé con estas personas. Yo lo hice todo lo mejor que pude, hermano, cuando yo salí. Pero algunos todavía se molestaron, pero usted sabe que a veces uno tiene que decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene cosas que hacer, hermano, y que atender. Y las cosas que nosotros tenemos ahora mismo, tenemos que atenderla. ¿Cómo está tu relación con tu esposa, hermano? O con tu esposo. Fíjese, hermano, que hay gente que vive peleado con la esposa. Y hay esposas que no perdonan al esposo a veces por cualquier tontería, a veces ni se acuerdan de qué se ofendieron, ni saben de qué se ofendieron. Un matrimonio cristiano no puede vivir así, hermano, no se puede vivir así. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, el hombre de la casa, el líder de la casa, tiene obligaciones que atender. Y sabe, hermano, que a veces por estar en los lugares que no tenemos que estar, caemos en tentación. Porque David tenía otro lugar en donde está, sin embargo, él estaba echado en la cama, hermano. Tirado en la cama. Y dice que como se queda en Jerusalén, dice, se levantó de su lecho, que es su cama. Se levanta a pasearse por el terrado de su casa. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Tenía un balcón, ¿verdad?, que estaba en alto. No tiene nada que hacer el hombre. Supuestamente no tiene nada que hacer. Pero sí tenía que hacer, lo que pasa es que no lo está haciendo. Y anda paseándose, y por estar donde no debe, primero está durmiendo a la hora que hay que estar despierto. ¿Usted cree que si hubiera estado en la guerra, hubiera estado durmiendo? Que le pasen los flechazos por aquí, él durmiendo. ¿No? ¿Verdad que no? Él hubiera estado activo ahí, haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué nosotros andamos donde no tenemos que andar, hermano? Entonces, miren varones, nosotros no tenemos business hablando con exnovias. Ningún business tenemos. O mujeres no tienen ningún business
de hablar con exnovios. Es que me lo encontré y lo estaba evangelizando. Déjate de cuentos. No. De veras, hermano, a veces nosotros andamos donde no tenemos que andar, y lo que tenemos nosotros que ocuparnos no nos ocupamos. La relación a veces en la casa es un desastre y nosotros atendiendo allá al otro. Nos volvemos muy piadosos. Eso es mentira, hermanos. Tenemos cosas nosotros que ocuparnos, tenemos que hacer cosas. Y en lo que el Señor nos ha mandado, en eso hay que ocuparnos. Como padres de familia, como hombres, o como mujeres también, ¿verdad? Las mujeres tienen sus obligaciones, tienen sus cosas que hacer. Ocúpese de eso. Hay lugares donde no tenemos que andar, hermanos. Y bueno, por eso nosotros nos ponemos en peligro, hermanos. Bueno, antes de caer en el adulterio, yo había caído en el pecado de la negligencia. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿A cuántos no les gusta levantarse temprano, hermanos? Hay varios aquí. Mire, es más, le voy a preguntar esto. ¿A cuántos no les gusta orar? No sienten ganas de orar. No les gusta leer la Biblia. ¿Sabe por qué hace uno esas cosas, hermano? ¿Y cómo le cambia a uno el corazón esas cosas, hermano? Porque uno dice, esto es lo que a mí me conviene. Esto es lo que yo necesito. Cuando yo estaba orando, yo decía, hermanos, yo te necesito, Señor. Y es verdad, yo necesito al Señor. No solo porque soy pastor, es una gran responsabilidad. Pero yo lo necesito en mi vida, porque si yo no lo tengo en mi vida, hermano, yo me puedo hacer igual que David o peor que él. Mi fortaleza es el Señor. Yo no tengo fuerzas, hermano. Yo no sé, usted ha oído a algunos que dicen, diablo, yo te reto, y que no sé cuánto, y se quieren agarrar trompadas con el diablo. Usted ha oído a esa gente que dice, yo te hago guerra espiritual. El diablo con un estornudo te acuesta y te mata. No hay ni un solo versículo que dice, vayas a buscar al diablo para hacerle guerra. No hay un versículo en la escritura. Alguien vino una vez a la iglesia y me dice, yo estoy entrenado en guerra espiritual, hermano. Yo les llamo cazafantasmas, esos andan en todos lados, falla el proyector, en el nombre de Jesús empiezan a reprender todo tipo de cosas, hermano. Si hay cosas, hermano, que a veces son obra de Satanás, pero hay gente, hermano, que anda solo metido en eso. No oyen al Espíritu Santo, andan buscando espíritus inmundos por todos lados. Entonces, escúchame bien, Dios no nos llamó a pelear contra el diablo. Dice, resistan al diablo. Tenemos obra que hacer, hermanos. Hermanos, ¿saben qué? El evangelismo lo hemos descuidado. Usted oye que hay evangelismo cada semana, ¿verdad, hermanos? Pero algunos de ustedes nunca los he visto ahí, hermanos. Nunca los he visto. Y yo se los tengo que decir, ¿sabe por qué? Porque es obligación de nosotros. El inconverso no tiene que ir a evangelizar porque él no sabe qué hacer. Nosotros tenemos que ir. Y usted me dice, mire, hermano, yo no sé. Pues aprenda. Véngase, hermano, véngase. Esos son los lugares donde tenemos que andar, en vez de andar en yard sales, hermanos. O en otros lados que no debemos. Y se los digo en serio, hermanos. Hay lugares donde sí tenemos nosotros que andar. Ahora tú me dices, bueno, hermano, mire, yo a esa hora estoy trabajando. Ok, estás trabajando, pero tú tienes familia, tienes gente que nunca les has compartido de Cristo. ¿Dónde están tus obligaciones? Y a veces caemos, hermano, porque andamos desobligados. Tenemos obligaciones, pero andamos como desobligados. Igual que David. David tenía cosas que hacer y no, él se quedó durmiendo, hermano. Isaías capítulo 35, hermanos, dice algo. Nosotros estábamos cantando parte de esto hace un momentito. Isaías 35. Y ¿saben qué, hermanos? Yo tengo que decir esto también. Los que han estado yendo al evangelismo, el 90% son mujeres. ¿Y los hombres dónde están? Y se los digo en serio, hermanos. Yo le iba a decir disculpe, pero no le pido disculpas. ¿Dónde estamos los varones? ¿Cómo es que dice el hermano? Que decían aleluya. ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están?
¿Usted sabe a quiénes ha llamado al liderazgo el Señor en la iglesia, hermanos? A los hombres. No puedo, yo no le creo si usted me dice, yo nunca tengo tiempo. No, es mentira. Sí tiene tiempo, pero no quiere. No se le da la gana. Y esa es obligación nuestra, hermanos. Sí es nuestra obligación. Fíjese que sí. Nos guste o no nos guste, es nuestra obligación, hermano. Yo le digo todo esto, aparte de como una amonestación, también se lo digo en el amor del Señor, pero sí nos toca, hermanos. Sí nos toca hacer ese trabajo, a nosotros. El inconverso no lo puede hacer, no lo tiene que hacer. Nosotros sí, hermanos. Bueno, y es un grupito, hermanos. Gracias a Dios por las hermanas que están ahí. Casi todas son mujeres, pero hay algunos jóvenes que van. Hay algunos varones que van también. Gracias a Dios. El camino del Señor nos protege a nosotros, hermano. Tú andas en el camino del Señor. Aquí está hablando el Señor de la esperanza, hermano, de cuando el Señor iba a restaurar a su pueblo. Esto es andar con el Señor. Estoy en Isaías 35:4. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso lo cantamos, ¿verdad? Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo esto es vida en el Espíritu, hermano. Todo lo que el Señor nos da, toda la manera como Dios nos bendice, milagros, favores de parte de Dios, respuesta a nuestras oraciones, hermano. Nosotros tenemos Dios, hermanos. Tenemos Dios en el cielo, no somos huérfanos. Podremos ser extranjeros, pero solos no estamos, hermano. Ni se sienta solo tampoco. Porque si Dios está con usted, ya la hizo. ¿Quién contra usted? Nadie. El 7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manantiales de agua. ¿Sabes qué dijo Jesús acerca de los que creen en Él? De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes qué te dice el psicólogo? Te dice, a ver, tú vas a decir, de mi interior van a correr ríos de agua viva. Yo soy un campeón, yo soy guapo, yo soy esto, yo soy aquello. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor los va a hacer brotar en tu corazón. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Ese es el camino del Señor. Entonces escucha esto, hermano. ¿Alguno de los que está aquí le cuesta encontrar direcciones, hermano? Yo estoy tratando de recordarme a alguien que me dijo, hermano, yo prendo el GPS y me pierdo, hermano. Así me dijo, no me acuerdo quién me dijo. Mire, yo ni con el GPS doy las direcciones, me dice. Pero escuche este pasaje. Y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Hablando de Dios, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No importa quién sea, uno camina con el Señor, hermano, día tras día. Sale una tentación, sale la otra, vienen pensamientos malos a nuestra mente, pero tú vas caminando y dices, no, yo reprendo eso, yo sigo adelante. Y el Señor te ayuda, hermano. Y no vas a caer porque en ese camino uno no cae, hermano. Cuando nos salimos del camino caemos, ahí caemos. Por eso yo te digo, hermano, nosotros necesitamos al Señor todos los días. Entonces, si tú no tienes ganas, tienes que decir, bueno, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Es mi necesidad, es mi obligación hacerlo. Bueno, sigamos, hermano. David no cuidó lo que miraban sus ojos. No lo cuidó, hermanos. Porque todos nosotros, hermanos, vemos imágenes impuras, mujeres provocativas, u hombres provocativos también, ¿verdad? Que las mujeres pues también tienen sus ojos, ¿verdad? Y todo eso. Así es que... O sea que es normal, ¿verdad?, que a un hombre le guste una mujer. Pero nosotros, hermano, y todos nosotros tenemos que tener pureza porque así nos demanda el Señor.
Entonces a veces uno está, hermano, en una situación o ve a alguien que viene con una ropa muy provocadora. Entonces, ¿qué haces? Bueno, ya vistes, pero tienes que cuidar tus ojos también. Entonces tienes que cuidar a dónde ves. Por eso las mujeres no se vistan provocativas. Por cierto, no hay ropa de iglesia, hermanas. Es ropa cristiana, punto. Yo no sé si ustedes me entienden. Nada más que digas, ay, esta no es ropa de iglesia. No, la ropa de la mujer cristiana es cristiana, punto. Bueno, tal vez si hago elecciones ahorita no voy a quedar. Pero David no cuidó. Mire, hermano, el viernes estábamos nosotros viendo los frutos de la carne. Dentro de los frutos de la carne vimos una palabra que es orgías, es fruto de la carne. Está en Gálatas 5:21. Cuando uno oye orgías, uno inmediatamente piensa en un desenfreno sexual. Pero las orgías no incluían, hermano, solo sexo. Incluían beber, incluían hablar, maldecir, todo tipo de desorden. No había límite, no debías de ponerte restricción ni cuánto bebías, ni por qué bebías, ni las consecuencias de nada, sino que el significado de la palabra es como cuando hay un río que va y tú pones el cuerpo flojito y empiezas a correr con la corriente del río. Nosotros, hermanos, no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que restringirnos a nosotros mismos. Porque la Biblia dice, hablando del fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es dominio propio. Si tú dices, bueno, entonces me estoy restringiendo, sí te está restringiendo. Porque la santidad, hermano, no es hermano, como que tienes cara de víctima y te van a poner una veladora enfrente. Santidad es apartarse para Dios. Es decir, bueno, yo puedo seguir viendo, pero yo me aparto de eso. Escuchen jóvenes y grandes que están aquí. Voy a decir cómo funciona la pornografía. Parte del diseño, Dios es muy sabio, hermanos. El Señor nos ha dado a nosotros un cerebro, hermano, que es una maravilla el cerebro. El cerebro guarda todas las imágenes sexuales. Todos los que están aquí, hermanos, no les voy a pedir que levanten su mano, pero aquí hay varios hombres que han visto pornografía, incluyéndome a mí. Todas aquellas imágenes sexuales, hermanos, se quedaron ahí grabadas en nuestra mente para siempre. No se pueden borrar, no se pueden olvidar. Con la ayuda del Señor Jesucristo, eso se restringe y el pensamiento es diferente. Yo me acuerdo de la primera imagen pornográfica que yo vi a los 9 años, hermano. Y me la enseñó un muchacho, él era grande ya. Él estaba en la universidad y nos llamó a todos los niños y nos abrió una revista pornográfica. Nosotros estábamos así como entre asustados y... Yo todavía me acuerdo de esa imagen porque nuestro cerebro registra eso para siempre. No se borra, nunca se borra. Tenemos una glándula que se llama pituitaria, está más o menos como detrás de tu nariz, por dentro. A tu cerebro, aquí es una masa así y por dentro hay es una bolita, hermanos, una cosita pequeñita. Y esto segrega diferentes hormonas, entre ellos, hermano, la excitación sexual, controla la excitación sexual. Ahora, la excitación sexual no ocurre a menos de que hayan imágenes y otras cosas que son sensuales. Entonces, eso, hermano, hay muchas cosas que están en nuestro control. Porque nosotros elegimos qué entra por nuestros ojos, qué entra por nuestros oídos. Hay cosas sucias, hermano, sugestivas, de doble sentido, que no conviene al cristiano oír. Ensucian tu alma, ensucian tu corazón y tienes que renunciar a ellas si tú eres hijo de Dios y quieres realmente agradar a Dios. Entonces los jóvenes, los viejos, quien sea que está aquí, que se pone a ver pornografía, yo le digo que está corrompiendo su alma. ¿Por qué? Algunas de esas mujeres, de esos hombres que salen ahí son casados. Y la Biblia dice, quien mira a alguien para codiciarlo en su corazón, ya cometió adulterio. Eso es adulterio en el corazón. Otra vez, volviendo a los psicólogos, a los expertos en consejería familiar, dice, no, usted puede meter pornografía a su hogar para avivar su vida sensual. No, fíjese que no.
El libro de Tesalonicenses, ese pasaje no lo traigo aquí, hermano. Primera de Tesalonicenses, y yo no me puedo recordar en dónde está ahora mismo. Pero dice, cada uno tenga a su propia mujer en santidad. No como los gentiles que no conocen al Señor, dice. No en pasiones desordenadas. Entonces, ¿cómo vas a meter algo que a Dios le desagrada, hermano? Cuando el Señor dice que nada de eso nos conviene a nosotros, hermano. Entonces, mire, hermano, yo hice un search tipo de pornografía. Me salió una lista, hermanos, como de 20 tipos de pornografía. Ahora, decía ahí, haga clic si usted quiere ver más o menos de qué se trata eso. Yo no lo hice porque ahora yo me pude haber puesto muy técnico. Bueno, por el bien de la investigación lo voy a ver. Pero no conviene, no conviene. Y cosas como esas, por ejemplo, en el ocultismo, en el satanismo hay cosas así, hermano, que una vez dice, voy a investigar un poco más. A mí el Espíritu Santo me ha restringido, me dice, no vayas ahí, no te conviene ver esas cosas. Porque eso está en nosotros, eso es parte de la santidad. David no cuidó lo que vio, porque él vio y siguió viendo, y siguió viendo, y siguió viendo. Ahorita le falta el champú, decía aquel. Ahorita todavía le falta el acondicionador. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y después, ¿qué hizo, hermanos? Empezó a hablar. Empezó a hablar. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre. Si usted se come sus tamalitos ahorita, su vida espiritual, se los come sin lavarse las manos, ¿verdad? Pero a su vida espiritual no le pasa nada, tal vez le da tifoidea, ¿verdad? Pero no le va a pasar nada a su vida espiritual. Va a estar enfermo, pero todavía va a andar con el Señor. Pero si usted empieza a hablar adulterios, doble sentido, suciedades, eso ya contamina su alma. Entonces usted se da cuenta que empezó con no cumplir con su obligación. Siguió con andar viendo lo que no debe ver. Era una mujer ajena. Él no tenía que andar viendo. Pero ya después pregunta. Dice, ¿quién es esa mujer que está allá? Qué hermosa está. Qué bonita está. Qué atractiva está. Él dice, es mujer. Y fíjese, hermano, esos dos hombres que se menciona ahí, ¿quiénes eran? David tenía un grupo élite de soldados, hermano. 37 soldados. Uno de ellos mató a 300 gentes. Uno de ellos. O sea, Rambo es una caricatura al lado de esos, hermanos. Sí, porque Rambo andaba con ametralladora. Dice, con una lanza mató a 300. Y otro dice que estuvo matando tantos. Estos eran guerreros, pues. Que la espada se le quedó pegada en la mano. No podía ya de tanto tiempo que tuvo la espada empuñada. Otro mató a 2 leones. Esos eran, dice, y este no era el más valiente de ellos. Estos 2 hombres, hermano, que se mencionan aquí. A ver, ¿quiénes eran estos, hermano? ¿Cuáles le dije yo que eran? Eliam y Urías Eteo. Esos eran hombres, hermano, pero eran hombres no solamente de honor, eran hombres valientes, hermano. Que un día David solo suspiró y dijo, ay, ¿quién me diera, dice, que yo bebiera agua del pozo allá de Jerusalén? Dice. Y aquellos lo oyen y dicen, vamos, y se van, hermano. Arriesgando su vida, van y le traen un poco de agua. Señor rey, aquí está el agua que tú quieres. No, dice, ¿cómo voy a hacer eso si ustedes arriesgaron su vida? Entonces la derramó delante de Jehová. La tiró al suelo. Y aquellos vieron ahí su esfuerzo pero no se le pusieron bravos, eran hombres leales a David, hermano. Eso era una bendición de Dios, que Dios lo había hecho rodear de este tipo de hombres, hermano, y que estaban sujetos a él. Y David aún dice, bendito sea Jehová, que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces eso lo había hecho Dios. Dicen, esta mujer es hija de Eliam y mujer de Urías Eteo. Él dijo, esos son mis soldados de la élite, de los 37. Navy SEALs, hermano. Tremendo, es un grupo élite de soldados, tremendo. A él no le importó, hermano. A él le valió un pepino.
¿Sabe, hermano, que yo he conocido hombres buenos, hermano? Cuando caen en adulterio, se transforman completamente. Si yo le dijera aquí a todos los hombres, ¿usted dejaría a su esposa? ¿La dejaría sin comer? No, hermano, ¿qué le pasa? ¿Y a sus hijos los dejaría sin comer? No, hermano, mis hijos son mi vida. Pues los adúlteros que yo conozco, le importan un pepino la mujer y los hijos. Y se convierten en monstruos y hacen barbaridades, hermano. Y me dice, pero este es el mismo hombre. Y he hablado con esposas que dicen, mire, yo desconozco completamente a ese hombre, porque eso hace el pecado en nuestras vidas, hermano. Entonces, mira, número 1, tienes que estar en el lugar donde tienes que estar. Número 2, hermano, ponle restricciones a tus ojos. Elige lo que vas a ver, hermano. Número 3, cuida lo que hablas, hermano. Tenemos que cuidar lo que nosotros hablamos, lo que nosotros vemos. El Salmo 101, que interesantemente fue escrito por David, hermanos, dice en la parte segunda del versículo 2, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entonces escuché esto, hermano. Ahí en la casa es donde nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra cuevita a veces, ¿verdad? Nuestro lugar privado, hermanos. Dice David, dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Y luego dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Es una elección, hermanos. Es una elección. Dice también, hermanos, en Job capítulo 31 y versículo 1, dice lo siguiente, dice, hice pacto con mis ojos. Escucha eso, tú sabes que es un pacto, ¿verdad? Por ejemplo, en el matrimonio hay un pacto. Yo voy a ser fiel a ti en riqueza, en pobreza, en juventud, en vejez, en las pruebas, en la adversidad, hasta que la muerte nos separe, dicen los esposos, ¿verdad? Promete, sí, yo prometo. Y el otro promete, ese es un pacto que se hace delante de Dios. Dice, yo voy a hacer pacto con mis ojos. Pues varones, hermanas, hagamos pacto con nuestros ojos delante de Dios. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen, o sea, a las jóvenes, a las doncellas? Porque galardón me daría de arriba Dios. ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Es decir, tener temor de Dios, hermanos. Tenemos que tener temor de Dios. Entonces, David empezó a hablar ya de su pecado. Y la Biblia nos dice, hermano, que bueno, es lo que sale de la boca del hombre lo que contamina al hombre. El adulterio corrompió a David. Busca, hermano, Proverbios 6, 32 al 33. Proverbios 6, 32 al 33. Hay mucho consejo ahí, hermano, respecto del adulterio. Dice así, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, es un tonto. Es una tontería, hermanos. Corrompe su alma el que tal hace. Ahorita vas a ver hasta dónde llegó David. Te voy a mencionar una lista de algunas cosas, hermano, que hizo David. Heridas y vergüenza hallará. Eso quiere decir que el adúltero sufre mucho, muchísimo. Yo he conocido hombres adúlteros, hermano, que andan escondiéndose, andan inventando tanta cosa con tal de que no los agarren. Y mujeres también. Y su afrenta nunca será borrada, nunca. O sea, llevará un estigma por el resto de su vida, el adúltero. Yo sé, hermanos, que Dios restablece, hermanos, los hogares, los matrimonios. Es capaz de hacer eso, hermano. Entonces, yo he visto matrimonios que se han restablecido, hermanos, que el Señor ha llegado ahí y entonces ha habido perdón y ha habido restauración. Eso es así, hermanos. Pero donde no está Dios, hermano, eso se va a hacer un desastre. Entonces, fíjate, algunas cosas que hizo David. Abusó de sus privilegios, por ejemplo. Porque David tenía obligaciones
Y luego, abusando de sus privilegios, le dice, mándame a llamar a ese de la élite, de los mis Navy SEALs, a ver, que venga aquí. Si hubiera sido una persona común y corriente, que venga quién está mandando, y ese quién es. Como que yo diga, a ver, váyanme a llamar al alcalde de Banning ahorita, que venga aquí a darme explicaciones de esto. ¿Y ese quién es? Va a decir. Pero David era David, y lo mandó a llamar, y él tenía que venir porque el rey lo estaba llamando, y él abusó. Usted se dio cuenta que le dice, un hipócrita, hermano. Dice, ven, come y lávate tus pies y duerme. Eso de lavarse los pies se hacía antes de acostarse. Entonces la implicación es, acuéstate con tu esposa, así yo te echo el muertito a ti y yo quedo tranquilo. Un hombre, hermano, el que escribió el Salmo 23, el Salmo 91 y muchos de los salmos, amo a Jehová, Él es mi fortaleza. El que escribió todo esto, ¿hizo eso? Sí, porque el adulterio corrompe tu alma. Corrompe tu alma, la hace sucia, te hace irreconocible. Eso hace el adulterio. Entonces, fíjese, hermano, él manda a llamar y el otro fue más justo que él. Dice, ¿cómo me voy a ir a dormir con mi esposa, a comer pan a mi casa, a descansar a mi casa, cuando el arca de mi Dios está debajo de una tienda allá en el campo? Mi general del ejército está allá también durmiendo debajo de las estrellas, y yo me voy a ir a meter a mi casa. Esos serán hombres de honor, hermanos. Yo no voy a hacer eso, dice. Por vida tuya, dice, ¿verdad? Ya ve que ahí se inventó eso, ¿verdad? Por vida tuya, rey, que yo no voy a hacer eso, les. Y el rey dice, ¿qué hago? Pues lo voy a emborrachar. Mire, hermano, qué ruina esa actitud. Lo voy a emborrachar. Los borrachos hacen de todo. Cuando uno lo emborracha. Si ahora sí vete a tu casa. Y ni así. Todavía guardó su cordura el hombre y se quedó ahí. Entonces ya pasa al siguiente nivel. Lo mato. Y mandó con él mismo, mandó su sentencia de muerte. Pónganlo en lo más recio de la batalla y después lo dejan solo para que lo maten. Después hace todo el teatro. Cuando le llegan a decir, ¿sabes qué? Murió Urias. No te preocupes, hay daños colaterales en la guerra. Siempre hay cosas. Tranquilos, ustedes con ánimo. Sigan adelante. Muy bien, muchachos. Hey, mi amor, te tengo buenas noticias, le dice. Ya estamos libres. Ya la hicimos. Ya... muerto el perro, se acabó la rabia. Ya no hay ningún problema, nada que nos separe en este amor tan hermoso que nos tenemos. Libre. Y ya él hace todo el show, hermano, todo el show. Mire, si fuera en este tiempo, yo me imagino que le hubiera hecho su entierro con su bandera americana y todo, se lo hubieran entregado y todo. Y después a seguir con el pecado. Todo el show, hermano. Pero la Biblia dice, a Dios le desagradó mucho lo que hizo David. Todo eso que hizo, hermano, apestaba. Era despreciable delante de los ojos de Dios. No digno de un hijo de Dios. No digno de un siervo de Dios. Y el Señor después lo reprende fuertemente, hermanos. Si usted ve, hermano, en 2 de Samuel y en el capítulo 12, en el versículo 7... después de que el profeta Natán lo denuncia, hermano, dice, tú eres ese hombre. Tú eres aquel hombre que se robó la corderita, la única que tenía el otro. Teniendo muchos corderitos, se robó la única que tenía el otro. Tú eres ese hombre, le dice. El 7 dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. El Señor no se libra a nadie, hermano. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por cuanto ahora la espada, dice, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Pues todo lo mira el Señor. Todo lo ve el Señor. Mire, David abusó de sus privilegios, fue desleal. Pecó contra su propio cuerpo porque una relación sexual fuera del matrimonio
Y cualquier cosa impura fuera del matrimonio es pecar contra su propio cuerpo. Robó, mintió, fue hipócrita y fue un asesino. Todo eso, hermano, fue un rebelde también. Todo eso. Ahora, le voy a decir esto, hermano, porque yo termino con una palabra de esperanza. Aunque en el Antiguo Testamento, hermano, la pena por el adulterio es la pena de muerte. Hubo una mujer a la que traen, que dice que es sorprendida en el acto del adulterio. Y la traen a Jesús. Y le dice, mira Jesús, encontramos a esta mujer en el acto del adulterio. ¿Qué hay que hacer con ella? La trajeron para tentarle. Y dice el Señor, bueno, el que está libre de pecado tire la primera piedra. Y todos se van. ¿Por qué? Porque eran adúlteros también. O sea, eso no es permitido. Y el Señor, ahí, él sí podía agarrar una piedra y decirle, a ver mujer, póngase ahí, póngale la cabeza ahí. Le voy a dar con esto. Y seguir. Él tenía el derecho de hacerlo. Porque él era limpio. Él era santo y limpio. Nunca había hecho eso. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están tus acusadores? No están, Señor, le dice. Bueno, yo tampoco te condeno. Vete a tu casa y no peques más. Se acabó esto, mujer. El hombre no estaba ahí, por cierto. Debía haber estado ahí también, pero el hombre no estaba ahí. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos. David no murió tampoco, hermanos. Dice, el pecado que hiciste es un pecado serio. Hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Entonces, ¿sabes tú, hermano, qué pasa cuando un cristiano cae en adulterio? ¿Cómo habla la gente allá afuera? Empezando con la familia. Mire los hermanitos, mire la hermanita cómo salió, mire el hermanito cómo salió, mire. Yo por eso no pongo un pie ahí porque está lleno de hipócritas. Y eso de que hay una nueva vida es pura mentira. Y empiezan así blasfemando el nombre de Dios porque nosotros les damos pie, hermano. Hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Y le dice, no morirás. El Señor ha redimido tu pecado. Pero la espada no se va a apartar de tu casa. Y créame, hermano, que David sufrió muchísimo. Muchísimo. La Biblia dice, heridas y vergüenza hallará. Su afrenta no será quitada jamás. Esto es lo que sucede, hermano. Pero el Señor le dio esperanza a aquella mujer. Perdonó a David, hermano. Uno lee el Salmo 51 y David está confesando su pecado, diciéndole, Señor, he pecado contra ti. No quites el gozo, vuélveme el gozo de mi salvación. No quites tu espíritu de mí. En el Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre, aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Dice, a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero luego llegó el Señor y lo sanó, hermano. Entonces mira, hermano, tengo que hacer diferentes invitaciones. Renuncia, hermano, al adulterio. Renuncia, si tú estás en una situación de adulterio, o si es solo en tu corazón, renuncia a eso. Renuncia a la pornografía. Eso, ninguna de esas cosas te va a traer nada bueno. Si has caído en una cosa de esas, pídele perdón al Señor. El Señor te bendice, te ayuda, te restaura. Pero arrepiéntete de tu pecado. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orarle al Señor. Amado Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra hace sabio al sencillo, Señor. Tu palabra convierte el alma. Tu palabra, Señor, nos ayuda. Es una lámpara para nosotros, Señor. El mundo dice cosas, aprueba cosas que tú no apruebas, Señor. Y a veces no lo sabemos bien porque no hemos leído tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira, Señor, yo ruego en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor Padre, que vivamos, Señor, una vida de santidad, a no poner cosas impuras, a no oír cosas inmundas, o a no hablar cosas inmundas delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor Padre, a escoger la santidad, la justicia, Padre. Yo te ruego, Señor, que si alguien hubiese caído en adulterio de lo que está aquí, Señor Padre, que enmiende sus caminos, Padre. Yo te ruego, Señor, que guardes a nuestros jóvenes, Señor, en santidad, Señor Padre.
Ten misericordia de ellos, Señor. Padre, nosotros queremos que nuestras generaciones que vienen, Padre, no sufran, Señor Padre, sino que tengan hogares fuertes, hogares cristianos, que ellos sean hombres y mujeres honorables, Señor Padre, para tu gloria y para tu alabanza, que sean usados por ti, Padre. Líbrale, Señor Padre, de esta generación perversa, de este tiempo perverso, Padre. Ayúdanos, Señor Padre, restaura al que ha caído, Señor. Ayuda, Señor, al que ha caído. Levántalo, Padre Santo. Ayúdanos a nosotros también, Señor Padre, cuando tú perdonas, Señor, a un adúltero, Señor Padre, a una adúltera. Ayúdanos, Padre Santo, a hacer nuestro papel, Señor, restaurando, Señor, siendo un instrumento para ti, Padre Celestial. Ciertamente, Señor, son cosas que son muy malas, muy feas, Señor Padre, pero yo te ruego, Señor, danos a nosotros el hacer nuestra parte, Señor Padre. Llévanos, Señor, en paz y en bendición, Padre Celestial, y muchas gracias por todo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor.